¿Cómo hacer uñas esculpidas? Preparar la uña natural. Desinfecta la uña. Lávate las manos con jabón suave, agua tibia y luego sécalas con una toalla sin pelusa. Lavarte las manos quitará la mayor parte de las bacterias y la suciedad. No obstante, si deseas hacer una limpieza más a fondo, también debes restregar el área que se encuentra alrededor y debajo de la placa ungueal con una escobilla para uñas desinfectada o un cepillo de dientes suave. También ten en cuenta que todas las herramientas deben estar desinfectadas antes de usarlas. Lima el borde. Usa una lima de uñas de grano 180 para darle forma al borde libre de la uña. Mantén uniforme la forma y longitud del borde. Lo ideal es que mantengas el borde libre bastante corto cuando apliques las uñas esculpidas. La punta de la uña artificial será muy gruesa cuando se junte con la uña natural. Por lo tanto, mantener el borde libre corto puede minimizar el riesgo de daño. Raspa la uña. Raspa la superficie de la uña usando una lima suave de grano 240. Ráspala en dirección al crecimiento de la uña hasta que ya no puedas ver su brillo natural. Raspar la uña hace que sea más fácil que el producto de la uña artificial se adhiera a la superficie de la uña natural. Limar la uña de lado a lado puede dañar las capas de la placa ungueal. Como resultado, el aire, los agentes contaminantes y la suciedad pueden acumularse en el lecho ungueal y arruinar el diseño de la uña finalizada. Después de limar la uña, usa una escobilla de uñas para quitar cualquier resto de polvo de la superficie de la uña. Suaviza y empuja la cutícula hacia atrás. Remoja las uñas en agua tibia para suavizar las cutículas y empújalas hacia atrás para revelar toda la superficie de la uña. Mezcla un poco de detergente suave en el agua tibia antes de sumergir tus uñas. Mantén las uñas completamente sumergidas durante 1 a 3 minutos. Sécalas y usa un moldeador de cutículas para empujar las cutículas hacia atrás. Quita cualquier piel translúcida de la superficie de la uña. Coloca base sobre la superficie de la uña. Coloca una capa uniforme y ligera de base para uñas sobre toda la superficie de la uña natural. La base debe quitar el aceite y otras fuentes de humedad de la uña natural permitiendo que el producto de la uña artificial se adhiera de una manera más efectiva. No toques la uña con base con los dedos ya que al hacerlo podrías agregar más grasa a la superficie y anular el efecto de la base. Solo usa cantidades pequeñas de base ya que usar demasiado podría irritar la uña y la zona alrededor de la piel. Es recomendable que frotes ligeramente el pincel cargado sobre una toallita húmeda para quitar el exceso de base antes de aplicarla sobre la uña. Esculpir la uña artificial. Escoge una forma de uña. La mejor forma de uña dependerá de la forma del lecho ungueal. Si la forma de la uña no encaja apropiadamente, será difícil aplicar la uña esculpida y el producto final se romperá con mayor facilidad. Puedes usar formas de uñas estándar en los lechos ungueales comunes. Sin embargo, las uñas con bordes libres altos pueden requerir de formas ovaladas. Además, las uñas planas o muy curvas generalmente requieren de formas cuadradas. Quita el papel de respaldo. Despega la forma de la uña del papel de respaldo y desprende el centro de la forma. Coloca el centro que quitaste sobre la parte trasera de la forma centrándolo sobre el área que mire hacia afuera de la uña natural. Si lo haces, brindarás más soporte a la forma. Curva la forma. Pellizca cuidadosamente las esquinas que coincidan de la uña para curvarla y hacer que la curva de la forma coincida con la curva de la uña natural.
Retira cuidadosamente la parte trasera de la forma para que encaje sobre el dedo con mayor facilidad. Haz que la forma adquiera una apariencia en forma de C, enrollando cuidadosamente el centro hacia arriba y abajo. Probablemente debas pellizcar las esquinas externas de la forma juntas para mantener esta curva. No obstante, evita hacerlo si al pellizcar las esquinas, la inclinación de la curva se distorsiona. Encaja la forma debajo del borde libre. Dirige la forma de manera que la abertura del centro encaje debajo del borde libre de la uña. Usa un toque ligero para evitar distorsionar la curva en forma de C. El extremo trasero que desprendiste de la forma debe estar envuelto alrededor del dedo y debajo de la uña natural. Fija la forma debajo de la uña del dedo para asegurar un encaje exacto. Vierte el monómero. Sostén el pincel para uñas verticalmente sobre un vaso Dapen y vierte una cantidad pequeña de monómero acrílico en la parte inferior lateral del pincel y dentro del vaso. El monómero es el líquido artificial de la uña. Este líquido permite que el polvo acrílico de color de la uña se solidifique en gotas, las cuales aplicarás a la uña y la forma. Humedece el pincel en el monómero y luego arrástralo sobre la parte lateral del vaso Dapen para liberar el exceso de líquido. Aplica polvo blanco a la forma. Carga la punta del pincel ligeramente con el polvo blanco para uña. Deja que el polvo absorba el líquido de la uña. Luego, dale forma sobre el borde libre de la uña y sobre la forma aplicada. Ten en cuenta que no necesitas usar polvo blanco. Usa cualquier color de polvo para uña que desees. No obstante, ten en cuenta que el polvo debe ser del color que planees usar para la punta de la uña esculpida. Después de ubicar la gota del material sobre el borde libre de la uña y la forma, presiona el centro de la gota con la parte lateral del pincel esparciéndola sobre todo el borde libre. Continúa dando golpecitos sobre la gota del material con la parte lateral del pincel para esculpir la forma deseada. Usa el borde del pincel para presionar los lados y alinear el borde de la uña artificial con el borde del surco natural de la uña. Empuja a lo largo de la unión de la gota con la punta del pincel para crear una curva y usa la parte lateral para nivelar la punta del borde libre artificial. Coloca polvo translúcido sobre el área acentuada. Recarga el pincel con líquido para uñas y presiónalo sobre el polvo translúcido. Una vez que el polvo absorba el líquido, aplica la gota sobre el área acentuada de la uña. Coloca la gota directamente debajo de la punta blanca esculpida. Haz una pausa de 3 segundos y, luego, golpea la gota sobre el borde de la punta blanca. Este borde es conocido como el área acentuada, ya que es la zona más débil y propensa a romperse. Usa la parte lateral del pincel para alisar el producto translúcido sobre toda el área acentuada y la punta blanca. Aplica polvo rosado en el centro de la uña. Vuelve a cargar el pincel con líquido para uñas y presiona la punta sobre el polvo rosado. Después de que el polvo absorba el líquido, aplica la bola sobre el centro de la uña natural. Dale forma sobre la parte superior de la uña. Si no quieres usar polvo rosado, usa polvo de cualquier color para el cuerpo principal de la uña. Coloca la bola al medio de la superficie de la uña natural manteniéndola alejada del borde blanco esculpido. Deja que la bola fluya naturalmente durante 3 segundos. Usa la parte lateral del pincel para llevar el color a lo largo de la mitad superior de la uña. Aplica la bola a ambos lados de la uña y jala el color para que se una con el borde de la uña blanca esculpida. Aplica polvo rosado sobre el área de la cutícula.
Usa más líquido para uñas y polvo rosado para crear otra gota del producto. Aplica este producto sobre la mitad inferior de la uña natural y usa el pincel para esparcirlo. Coloca esta gota sobre la mitad entre la cutícula inferior y el borde de la gota anterior. Deja que la gota fluya naturalmente durante 3 segundos. Usa la parte lateral del pincel para aplicar uniformemente el producto sobre el resto de la uña natural expuesta. No apliques ningún producto directamente sobre la cutícula. En realidad, debes usar la punta de un pincel limpio para dirigir cuidadosamente el producto fuera de la cutícula. Deja que el polvo se endurezca. Deja que la uña acrílica esculpida se seque durante varios minutos antes de continuar. El producto se habrá endurecido completamente una vez que esté seco y tan duro como tu uña natural. El tiempo exacto de endurecimiento variará dependiendo del líquido de la uña y el polvo que uses. Verifica la etiqueta para obtener instrucciones precisas. A medida que la uña se endurezca, puedes usar un palo moldeador en forma de C para perfeccionar la forma de las paredes laterales y el borde libre nuevo. Quita la forma. Una vez que el producto de la uña se haya endurecido, puedes despegar la forma. La forma se despegará fácilmente sin causar daño a la uña esculpida. Darle acabado a la uña esculpida. Lima la uña para obtener la forma final. Alisa los bordes de la uña esculpida para nivelar cualquier inconsistencia usando una lima de grano 180 o 240. Comienza con la lima de grano 180 y avanza sobre las paredes laterales de la uña. Una vez que los lados luzcan bien, lima el borde libre. Cambia la lima a una de grano 240 y trabaja sobre la superficie de ella. Lima cualquier bulto no uniforme que se encuentre en la superficie de la uña artificial. Inclina la lima de grano 240 ligeramente y continúa trabajando sobre la superficie de la uña para perfeccionar el contorno. Usa una escobilla de uñas limpia para quitar cualquier resto de polvo cuando termines. Sella la uña. Aplica un sellador en gel no lavable sobre la uña terminada y sécalo con el calor durante 2 minutos. Aplica una capa delgada de sellador sobre toda la uña como si aplicarías una capa superior de esmalte de uñas. Comienza con la cutícula y avanza gradualmente hacia el borde libre. Coloca la uña debajo de una lámpara LED durante 2 minutos para que el sellador se endurezca. Ten en cuenta que algunos selladores podrían requerir de un menor tiempo de endurecimiento. Así que es mejor que verifiques la etiqueta de instrucciones antes de proceder. Aplica aceite para cutículas sobre la uña. Frota una gota pequeña de aceite para cutículas sobre el centro de la uña. Frota el aceite sobre la uña y en las cutículas usando los dedos. Solo necesitas una gota pequeña de aceite para cada uña. Hacerlo te ayudará a acondicionar tus cutículas mientras das un brillo ligero a la uña artificial. Examina la uña terminada y repite el proceso según sea necesario. Este paso completa la primera uña esculpida. Repite el proceso de esculpido hasta decorar todas las uñas uniformemente. Puedes preparar tus uñas naturales de una sola vez, pero debes completar cada una de las partes del proceso relacionadas al esculpido y el acabado.